tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de seguridad y del impacto positivo que el Plan Control Territorial está teniendo en la población. Para ello nos acompañará más adelante aquí en el set Luis Contreras, de todos conocidos, analista en temas de seguridad. Como todos los jueves, vamos a tener el Top 5 de Francesca Falconi y la opinión de Lorena Mendoza, a quienes, por cierto, saludo Lore, Checa. Buenas noches. Ana. Hola Checa, buenas noches. Buenas noches. Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Les recordamos que pueden participar en el programa a través de nuestra página de Facebook, Sin Su Permiso, programa de Sin Su Permiso TV, y también a través de las redes del Canal 33. Iniciamos entonces conociendo la opinión. El Salvador es un candidato perfecto para sufrir de estrés hídrico en las próximas décadas. No cuenta con legislación adecuada al respecto. Los mantos acuíferos han sufrido de contaminación debido a varios giros de nuestra economía y el crecimiento urbanístico no ha sido regulado. Aceptar esta amenaza a la sostenibilidad nacional es el primer paso para diseñar un plan de contingencia y recuperación que sea eje central de las políticas públicas. Es difícil aspirar a ser un país verde, pero tampoco debemos resignarnos a ser un país sin agua. Es en esa dirección que debemos entender lo que ha pasado con el deficiente servicio de agua sufrido en algunos municipios recientemente. Considerar que esta situación es una muestra de la incapacidad de ANDA es equivocado e irresponsable. Sí, hay culpa en ANDA, pero lo que realmente hemos visto es un síntoma de un problema mucho mayor, y es que cada vez tenemos menos agua. Una vez abastecidas las comunidades que no recibieron el servicio, una vez evaluada la calidad del agua en esas zonas, una vez agotados los análisis biológicos, la obligación del gobierno es convocar a una mesa nacional para buscar una solución integral. Sí, actualmente hay un problema muy serio. Muchos no tenemos agua, pero el verdadero peligro es que mañana no serán comunidades o municipios. Todos, absolutamente todos, nos quedaremos sin agua. Los involucrados en la solución no deben preguntarse solamente qué voy a hacer, sino también qué estoy dispuesto a sacrificar. Gracias por mantener la sintonía de Sin Su Permiso. Está con nosotras ya en la sección de la entrevista Luis Contreras, experto en seguridad, con quien vamos a hablar sobre el gran impacto positivo que ha tenido el Plan de Control Territorial. Luis, buenas noches, bienvenido, un gusto tenerlo nuevamente acá. Sí, buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes. Ya teníamos días de no platicar sobre política y seguridad. Bueno, por eso tenemos bastantes temas que hablar esta noche. La UCA reflejó en su última encuesta que el impacto, como decíamos, del Plan Control Territorial ha sido un impacto positivo. Usted, como experto en seguridad, ¿a qué le atribuye esto? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo leen esta percepción tan positiva de la población en general? Sí, indudablemente, si nos abocamos a la parte pasada, la seguridad pública había sido la deuda política, llamémosle de esa forma, de gobiernos anteriores, tanto Arena, FMLN, que habían gobernado previamente al presidente Bukele. Y recordemos que la seguridad pública es la piedra angular de la economía de los países, pues, y la alta criminalidad que ha venido teniendo nuestro país como tal ha mermado la economía de muchas familias y empresas, pues, a tal grado de cerrarlas y muchas empresas extranjeras irse. El presidente Bukele, al tomar posesión, implementó casi de forma inmediata, se puede decir de forma expedita, el Plan Control Territorial, el cual consta de diferentes fases, pues, y la primera fase evidentemente fue el despliegue táctico operativo de policías y grupos de tarea conjunta con la fuerza militar. Ya se había hecho con otros nombres, pero ya se había hecho en otros gobiernos. Sí, pero no al nivel de ahora. Vaya, por poner un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de nivel? En criminología hay algo que se conoce como los perfiles geográficos del crimen. Mediante ese tipo de estudios se focalizan, se seleccionan, primero se identifican y ahí los municipios, ciudades con mayor índice delincuencial. Una vez focalizado se implementa el despliegue territorial. En el pasado había sido lo mucho una semana. Por ejemplo, en Soyapango se quejaron los
los habitantes de este lugar cuando estaba el FMLN, que desplegaron tanquetas para una actividad que hubo 5 días y después se fueron. Era demasiado intermitente, no había una continuidad como tal. En cambio, acá ya se seleccionaron municipios específicos, los cuales la presencia policial y militar es el primer nivel de fuerza en la pirámide de fuerza que tienen estas fuerzas militares. Es permanente. Exacto, pero recordemos que no va a ser perenne de aquí a 5 años. Estas zonas se espera que paulatinamente vayan recobrando el tejido social, que en eso tiene que ver mucho la segunda fase del Plan Control Territorial, para que posteriormente estos policías uniformados se vayan retirando. Y ya no sea necesaria esa presencia policial. Pero entonces, ¿este plan es efectivo o su eficacia radica en que es un plan que está muy bien comunicado? Nos vamos a los datos para corroborar ya sea una política económica, política de salud, de seguridad, como dicen los economistas, vámonos a los datos. Y las cifras que son más sensibles siempre en nuestro país son las de homicidios, y podemos ver cómo ha habido una disminución considerable, pues, y eso ha sido muy bueno. Por ejemplo... Pero los desaparecidos van para arriba. A eso quiero llegar. Por ejemplo, hoy enero hasta el 22, si no me equivoco, enero tenía 4.1 asesinatos diarios. En el pasado se tenían 9, 10 asesinatos diarios. Y con la pregunta de los desaparecidos, recordemos, porque yo escucho mucho eso, incluso de partidos de oposición o otras analistas. En gobiernos del FMLN, el desplazamiento forzado y los desaparecidos fueron flagelos que brotaron y no se les dio la atención necesaria. Por ejemplo, en el desplazamiento forzado, el FMLN le llamaba movilidad humana, tratando de disfrazar y que no les afectara políticamente de forma negativa ese flagelo. Muchos desaparecidos que se están encontrando en cementerios clandestinos es gracias al Plan Control Territorial, porque el despliegue ha permitido lograr recuperar las zonas que tenían las maras y pandillas a diestra y siniestra, y han logrado las excavaciones como tal. No quiere decir que esos desaparecidos sean actualmente que están desapareciendo. Luis, es utópico pensar que los pandilleros, gracias a este plan, gracias a esa territorialidad de la PNC y el Ministerio de Defensa, lleguen a desaparecer, o se lleguen a desarticular o a mermar, o van a mutar a hacer otra cosa. Se está dando una mutación. Por ejemplo, obviamente los planes estos, hagamos una analogía, pues en 30 años no se va a erradicar 100% en 7 meses la criminalidad. Es decir, que hemos logrado unos avances bastante considerables en poco tiempo. No, tal vez mi pregunta es, si ya está intervenido un municipio, sí, se supone que esa intervención ha permitido que baje la delincuencia. ¿Qué pasa con esos pandilleros? ¿Se quedan ahí o se están yendo a delinquir a otro lado? Exacto, ahí es donde se tiene que ver la segunda fase. ¿Por qué? Porque obviamente los que no quieran como reactivarse honradamente, les espera la cárcel, así lo ha dicho el presidente actual. Y también la apuesta también es con los jóvenes vulnerables, las comunidades en riesgo. La segunda fase, según lo ha explicado el presidente, y así se lee en el plan, yo lo he estudiado bastante, ahí menciona de cómo la segunda fase consta de llevar la salud, educación a estas zonas. ¿Por qué? Porque el tejido social escindido, que se ha fragmentado de años anteriores, no solamente se va a limitar a recuperarlo con el despliegue policial, eso no es cierto, eso es nada más para generar un disuasivo del delito a los delincuentes que están actualmente activos, pero los que están vulnerables, que están propensos a caer en las maras y pandillas, se les debe atender de otra forma. En seguridad ciudadana hay algo que se conoce como buenas prácticas en prevención de la violencia. Estas buenas prácticas engloba diferentes aristas, por ejemplo, aspectos culturales, educativos, de deportes. ¿Por qué? Porque en nuestra educación es bastante lineal. En las escuelas o colegios, matemáticas, literatura, es decir, es necesario, pero hay otras facetas que se han dejado a un lado, como la parte cultural y deportiva. Un poco el plan, Luis, porque usted dice que lo ha leído, que lo ha estudiado. ¿Qué le cambiaría como experto en seguridad? O no sé si no es cambiar, tal vez agregar algo, sí, modificarle algo. Yo lo veo bastante bien estructurado, e inclusive... ¿Le parece un buen plan? Sí, o para dar otro dato bien específico, la Organización Mundial de la Salud cataloga que cada 10 asesinatos, cada 100.000 habitantes significa una epidemia de violencia. Nuestro país, en gobierno del FMLN, tenía 50.2 cada 100.000 habitantes. Estamos 5 veces la cifra que da la OMS. Recientemente el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, acaba de dar un dato interesante que ya se rebajó, disminuyó a 36 asesinatos cada 100.000 habitantes, es decir que viene disminuyendo. Y eso es lo que esperamos, pues de la noche a la mañana yo creo que sería prácticamente imposible hacerlo, obviamente, pero el plan está dando resultados. Y parte de las acciones que se deberían de tomar en este plan, tal vez no en una segunda fase o que se deberían de haber tomado antes,
¿no sería como comenzar con realmente una verdadera depuración de la Policía Nacional Civil? Porque veíamos en las noticias que habían capturado 9 policías, 3 militares. ¿Qué pasa con esa parte? Porque nadie habla de eso. No, y eso es interesante porque el operativo se dio en la madrugada de hoy jueves y inclusive se capturó a un inspector jefe de la policía. Sí. Eso es interesante en el aspecto que podemos ver que la institucionalidad funciona en nuestro país, porque en países en las cuales ha caducado la parte jurídica o está corrompido por la abyecta corrupción, no vamos a ver capturas de jefes policiales. Por ejemplo, a veces en Guatemala, en México se dan casos que están vinculados al narcotráfico y que son prácticamente intocables. Que la delincuencia está incrustada en esa Exacto. Recordemos que las instituciones públicas no son perfectas, pero son perfectibles, pues pueden tener una mejora continua a través del tiempo. Las auditorías y depuraciones son parte de ello. Pero las depuraciones, o es que no las hacen públicas, bueno, este gobierno tiene poco, ¿verdad? Pero desde el anterior no las hacen públicas o no las hacen. Las depuraciones. Las depuraciones. No, sí las hacen. Por ejemplo, inclusive en la misma Academia de Policía se han dado depuraciones cuando a alumnos se les identifica que tienen vínculos pandilleriles. ¿Cómo hacen para filtrar realmente que el que va a llegar a formarse como policía o como militar realmente sea persona con valores y con una o que no ética? tenga vínculo con las manos? Recordemos que el ser humano somos seres complejos, pues, y hay una investigación previa y también posteriormente en la parte formativa, tanto de los militares y futuros policías. En el camino pueden desviarse muchos, inclusive hay muchos que ya estando como agentes o como militares son que entran en la corrupción. Es decir, que hay que estar como un monitoreo constante, no se puede como bajar la guardia en ese aspecto. Yo creo que las autoridades, la Inspectoría de la PNC, otras unidades que puedan mantener una vigilancia mayor sería ideal, pero yo pienso que ha estado funcionando en el aspecto que se han detenido oficiales y no es primera vez. Por ejemplo, en el cartel de Texas, en narcotráfico en oriente del país se detuvo también a jefes policiales. Eso significa que la corrupción no ha llegado a esferas en las cuales estas personas sean intocables, lo que ha sucedido en otros países. A mí me gusta poner siempre el ejemplo a veces de Guatemala y Honduras. Ustedes han visto cómo en Guatemala y Honduras entran a las cárceles y asesinan convictos. Aquí nunca hemos visto algo así. Aquí podemos ver cómo nuestra institucionalidad es más robusta. Obviamente, como aquí estamos internamente... Aquí se fugan cuando los capturan. De Bartolina, lamentablemente, sí se dan. Pues sí. Pero todavía tenemos una institucionalidad más robusta. Tenemos un expresidente preso también, él y compañía, porque muchos hablan solo del expresidente Saca, pero también hay muchos exfuncionarios que están también ya condenados. Pero volviendo que ir a pausa y cuando regresemos vamos a venir con el top 5 de Francesca y con la primera pregunta de Ana. Ya volvemos. Muy bien, amigos y amigas televidentes, y como hablábamos en el bloque anterior, un tema que también los medios le están dando fuerza son los desaparecidos en nuestro país. Más de 3.514 desaparecieron en el 2019 y la cifra superó a la de homicidios que registró la Policía Nacional Civil al cierre del año, que fueron 3.340 casos. En el número 5, el comportamiento de homicidios, que son de 3 a 4 por día, como ya lo decía nuestro especialista en seguridad, está por debajo casi 50% de las desapariciones, según las estadísticas de la Fiscalía. En el número 4, ¿sabe usted que las desapariciones afectan principalmente a la población de 16 a 30 años de edad? Y 7 de cada 10 salvadoreños desaparecidos se encuentran justamente en ese rango. En el número 3, las ciudades, tomen nota, con el mayor número de desaparecidos son San Salvador con 293, esto al cierre del 2019, Soyapango con 277 y la que contabiliza menos es Rosario de Mora, pero desafortunadamente también contabiliza 2. En el número 2, el 86% de los desaparecidos entre esos rangos de edades son hombres. Y en el número 1, entre los datos revelados por la Fiscalía General se destaca que en los meses que hubo más personas extraviadas fueron octubre con 345, marzo 342, agosto con 326, julio con 316 y noviembre con 302. Esta tendencia se ha mantenido los últimos 3 años. Tal vez podemos ahondar por qué estos meses son en los que se dan mayores desapariciones en el país. Hasta aquí el top 5, vamos a continuar con la entrevista.
necesito comenzar con esos datos que dio Francesca, Sí, no, porque me necesariamente. parece que dio datos bien interesantes. ¿Por qué son hombres las víctimas Ajá. de esas desapariciones y por qué hombres Pero entre los 16 a 86%. 30 años? Sí, recordemos que los reclutamientos de las estructuras criminales son específicamente focalizadas para jóvenes, pues. Para jóvenes hombres. O jóvenes hombres, más que mujeres, obviamente. Y recordemos que la población tal vez masculina es la que labora en trabajos los cuales tienen que visitar diferentes zonas. Para todos es sabido de que a veces vendedores ruteros, vendedores de pan francés son ajusticiados por esas estructuras criminales por ir a territorios los cuales ellos no viven, pues no habitan en su número de Estas identificación. desapariciones pueden ser con dos objetivos, reclutamiento o asesinato. También se dan cuestiones de pugnas entre pandillas. Por eso es importante mencionar, hablábamos fuera del aire, lo de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué se están dando ahora más desapariciones o sabemos de más desapariciones? Ajá, Porque ¿por recordemos qué? que la Fiscalía General de la República, el año pasado, el actual fiscal Melara fundó una unidad que atendiera específicamente Del caso a los desaparecidos. Es decir, que en el pasado no se tenía. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque realmente hay que generar criterio en la ciudadanía y hay que hacerlo de una forma orientada. Desde el momento que se tiene una unidad en la cual se investiga específicamente casos de desapariciones, obviamente se va a tener mayor información de ese tipo de situaciones. Por eso es que hoy sabemos más de esto. Los territorios los ha recuperado, muchos de ellos, el gobierno actual con el Plan Control Territorial, y por eso es que se han descubierto más cementerios clandestinos. No es que la gente esté desapareciendo más. A eso quiero llegar. Lamentablemente, ideológicamente seguimos muy fragmentados en nuestro país. Pero no hay una cifra por día, así como se pasa la cifra de 8 desaparecidos por día sería el y podría promedio. ser Pero más es o un menos. promedio. Es un Podría ser más promedio, o menos, pues. porque es más ambiguo tratar de limitar una cifra de desaparecidos hasta que los encuentren. Es complejo. Recordemos que los protocolos también de desaparecidos en ciertas zonas no son los mismos. Pues, Ahora bien, por su experiencia, ¿cuál es el porcentaje de desaparecidos que después aparece? es mínimo, según los datos de la misma fiscalía, la policía, pero los que un 5%. comúnmente los que desaparecen son casi siempre asesinados o no aparecen. Por eso es preocupante cuando una persona ha desaparecido, pues, y las familias se alteran. Por eso fue importante que el fiscal, le hicimos una recomendación el año pasado, modificara los protocolos de respuesta. En zonas focalizadas. Sí, porque si es desaparecido, el protocolo de respuesta pareciera que es 48 horas. ¿Cómo son los protocolos de respuesta? Sí, era 48 horas, pero en zonas de alto riesgo se iba a disminuir ese protocolo. La Fiscalía creo que lo tomó a bien eso, y eso es muy bueno, porque Y un ya ejemplo... ya está. Sí, desde el año pasado. Por eso quiero resaltar eso. Inclusive yo en mi columna semanal de la semana que pasó, valga la redundancia, abocaba unos datos acerca de los logros de la Fiscalía y lo que está tratando de implementar el actual fiscal, porque es bueno mencionarlo. Vemos un aparataje, un andamiaje del sistema de seguridad mejor articulado que en el pasado. Centros penales, Ministerio de Justicia, Fiscalía y PNC, y eso es bueno porque el actual fiscal está también impulsando el delito cibernético, cómo combatirlo, pero para eso se necesitan muchos recursos. Recordemos que actualmente las tecnologías podemos ser víctimas de un delito cibernético, no estamos ya exentos de ello, como los países de primer mundo. Francesca citó meses y no sé si los puedes repetir. Sí, octubre es el mes que más tiene desapariciones y se ha mantenido la tendencia por 2 años desde el 2017. ¿Qué tienen que ver los meses? ¿Por qué? Es bien Octubre curioso. y Yo creo marzo. que es algo que no se puede inclusive decir. Un ejemplo, lo que más se puede limitar es cuando se da el delito de oportunidad, que es el delito común, los robos, asaltos en diciembre que Aguinaldo. se eleva. Exacto, pero con este tipo de situaciones es más complejo. Habría que indagar primero quiénes son los hechores de los culpables de esas desapariciones, porque si es una estructura criminal, habría que analizar por qué lo está haciendo en esa época. Luis, esas desapariciones, el denominador común es que ocurren donde vive la víctima o es al azar. Se dan de dos formas, Ajá. Lamentablemente. Hoy creo que ha reducido el hecho de que llegan a las casas fingiendo ser policías a sacarlos. ¿Por qué? Porque hay territorios que ya la policía ha logrado recuperarlos, pues si hay presencia. Antes era muy frecuente en el gobierno pasado que entraran vestidos con gorros navarones y vestidos de negro pensando que eran simulando operativos policiales y sacaban a las personas y las justiciaban afuera o se las llevaban. Ahora las desapariciones se dan fuera del hogar, se puede decir más lejos.
Es como el caso de los feminicidios. También estaba viendo un dato interesante. Los feminicidios a veces no se aborda como debe de ser. Sí, ¿no? Tenemos el caso emblemático del que mató a su esposa. La periodista el Carla sospechoso, Turcios. mejor dicho, porque mañana se va a saber el fallo. Decían que era probable que mañana se diera. Hoy tuvimos lamentablemente, ayer, otro caso de feminicidio. En 16 horas se atrapó a esta persona. Es decir, que la respuesta de intervención policial es bastante efectiva. Pero en el caso de Carla Turcios, de la periodista, Sí. en el caso de ella, creo que no se activó el protocolo de desaparecido. O sea, creo que fue 48 horas después. Creo que no lo habían cambiado, Sí, sinceramente. no, y lo bueno, ahí podemos ver cómo la tecnología también se abocó por la cuestión de la señal telefónica, cuando capturaron al esposo que está siendo juzgado actualmente. Ahí fue donde hubo un rastreo de parte de las autoridades. Pero quería tocar el tema de los feminicidios porque es bien curioso que, por ejemplo, en el 2019 San Salvador era la ciudad que tenía más feminicidios, la capital. Es decir, se supone que en las zonas rurales uno podría pensar que hay más violencia contra la mujer, pero estamos viendo los datos en 2019 que fue San Salvador, pues le sigue San Miguel. Sería interesante ¿Zonas cómo... urbanas o zonas rurales? Zonas urbanas. Eso es lo interesante, pues, o la gente no denuncia en zonas rurales, o si definitivamente existe más violencia contra la mujer en las ciudades. Por eso es importante que en algún momento se canalice alguna política para prevenir este flagelo. Recordemos de que... Pero ya existe. Hay una ley. Sí, pero recordemos que las leyes hay que acuerparlas, respaldarlas con la parte educativa. Por ejemplo, me gusta citar a C.S. Lewis, un escritor inglés, que decía que al ser humano no se le educa con leyes, y tenía mucha razón, sino que la parte cultural, de formación de las personas tiene mucho que ver. Pero quisiera mencionar esto, con la cuestión de los homicidios, retomando el tema de seguridad en general. Recordemos que el gobierno se ha centrado, es casi imposible, después de 30 años, tratar de solucionar cada flagelo de inseguridad o criminalidad, por ejemplo, extorsiones, homicidios, desplazamiento forzado. Es decir, que hay que focalizarse en algo para después, posteriormente, paulatinamente, ir erradicando los otros. Por ejemplo, este año la Fiscalía General de la República va a presentar un plan antiextorsiones. Ya se puede decir que va a ser un complemento para el plan control territorial. Eso es importante, pues, porque ya no está solamente el Ejecutivo articulando las políticas criminales, sino que la Fiscalía lo va a acuerpar con un plan específico. El actual fiscal ha mencionado que quiere involucrar a la empresa privada, replicando lo que en los 90 fue la erradicación de los secuestros. Habría que ver, y obviamente todos los salvadoreños le decíamos dio éxito. unas declaraciones y dijo: el grillete de la economía es la seguridad. El grillete de la economía es la seguridad. Sí. Las extorsiones se mantienen. Exacto, las extorsiones, según las estadísticas, no han bajado tanto, han tenido una mutabilidad. Por ejemplo, para ser más concreto, la forma de la extorsión. Ahora están llamando telefónicamente, han regresado a las llamadas, ya no de forma presencial, que mandaban a los niños, a jóvenes o el mismo pandillero a cobrar este impuesto obligatorio criminal, sino que hoy piden depósitos a cuenta bancaria. Sí. O creo que al aire no se pueden decir, o otros tipos de depósitos alternativos de otras empresas. Por eso hoy lo están haciendo de esa forma. Por eso la preponderancia de implementar los delitos cibernéticos, el rastreo de forma Transacciones por informática. celular, aplicaciones de celular en las que ustedes pueden mandar dinero. Sí, también le están pidiendo eso. También lo están haciendo. Por eso es importante, la tercera fase del plan control territorial tiene que ver con la parte de la tecnificación de la policía y de las fuerzas militares. Ejemplo de ello, un plan concreto que el gobierno quiere desarrollar, que son los drones en los centros escolares, drones vigilantes, que les va a permitir una expansión mayor perimetral de las zonas controladas por las autoridades. Es decir, voy a ir a la última pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de esos drones, que es excelente, bien interesante, y también quisiéramos su punto de vista como experto. Las extorsiones continúan saliendo de los penales tal cual sucedía en el pasado, pero eso lo platicamos luego de esta última pausa. Luis, antes de pasar al tema de los drones en las escuelas, quisiera terminar el tema de las extorsiones. Sí. ¿Qué dice su olfato o su experiencia, su conocimiento? Sí. ¿Estas extorsiones siguen saliendo de los penales como en el pasado o de dónde vienen ahora? Según los datos porque ya se cortaron las líneas telefónicas. Sí, en el presente no se tienen indicios de que estén saliendo de los centros penales como en el pasado. En años anteriores se habían convertido en centros logísticos de las maras y pandillas, no solamente en El Salvador, a nivel del Triángulo Norte, según datos de la ONU, inclusive no de medios de El Salvador. Ese es otro punto de inflexión importante.
que centros penales, la policía, la fiscalía han logrado una articulación mejor en el andamiaje de seguridad pública. Pero si todavía continúan las extorsiones y ya Sí. no están de los centros de donde están. Obviamente hay territorios todavía controlados por las maras y pandillas, eso no lo podemos negar. Yo creo que sería como mentirle a la población de decirle todo El Salvador está controlado por el gobierno, eso no Pero es si cierto. usted nos explicaba que ya no están utilizando al niño o al familiar, sino están volviendo al tema de las llamadas, ¿no Sí. es más fácil rastrear eso? ¿O qué están usando? ¿Celulares desechables? Podría ser que le cambien el chip fácilmente, por eso la Fiscalía debe fortalecerse en los delitos cibernéticos, pues, y en las escuchas telefónicas, sentirse como más acuerpado. En el pasado el exfiscal Douglas Meléndez mencionaba mucho eso en los medios, de que él no se sentía apoyado por los mismos diputados, inclusive le recortaban presupuesto, en fin. Ahora se ve que hay un poco de mejor apoyo, esperemos que esto paulatinamente se vaya erradicando, porque... Pero yo me acuerdo que la Embajada Americana hace muchos años apoyó con un importante financiamiento. la ley de no. Pero era la ley de escucha. Pero era también un Sí. centro de escuchas. Sí, lo que también se debe de tratar de agilizar un poco es la validación, en qué momentos el juez aprueba una escucha telefónica, porque se culpa actualmente Pero, a Douglas Meléndez de que abusó de eso también, para fines políticos. Claro, Sí, puede ser. y por eso. Sí. Pero está la fiscalía al día con la tecnología, porque una cosa es que Sí. se lo permitan, Sí. pero tienen los equipos para poder hacer todo eso. Ese es el problema, pues, de que no se cuenta con el recurso humano y la tecnología de primer nivel. Por eso es que en el pasado, lamentablemente, sabemos que la corrupción ha sido de todo, ha venido de todos lados, pues, de diputados, funcionarios, unos ya están presos. Y dinero sabemos que ha habido en el país. Lastimosamente se ha ido para otros lados, obviamente no se ha invertido en la población salvadoreña. Yo creo que si hoy el gobierno actual logra direccionar como debe de ser los fondos y focalizarlos en áreas donde debe de ser, yo creo que paulatinamente, por ejemplo, en 5 años, vaticino que va a ser difícil que estemos 100% obviamente seguros, pero vamos a obtener una gran mejoría si se da el paso que venimos dando hasta el 2019, enero del 2019, en 7 meses, los cuales la reducción ha sido altamente ¿Qué considerable. otras herramientas tecnológicas, además de lo que usted ya mencionaba, como los drones, Sí. debería de estar visualizando el gobierno en Sí. el servicio de la seguridad ciudadana? Por ejemplo, en Seguridad Ciudadana hoy se está aplicando en países de primer mundo lo que son los circuitos cerrados de cámaras. Ejemplo de ello es Santa Tecla. El escudo Tecla es muy bueno, es el mejor del país en cuanto a cuestión tecnológica. Sí. Londres es la capital del mundo a nivel global, la que mayor tecnología tiene de cámaras de circuito cerrado. Allá no hay nada que sea Escondido. invisible para las cámaras. ¿Qué permite eso? Que en tiempo real, lo hemos visto en Santa Tecla, cómo los agentes del CAN municipal logran una intervención casi inmediata de muchos hechos delictivos que se han dado. A una señora le robaron una cartera en el Paseo del Carmen, un vehículo que estaba saltando en Merliot. Es decir, en flagrancia se puede lograr una alta efectividad con un circuito de cámaras altamente efectivo, y también se tiene la ventaja que genera un disuasivo del delito. Si los delincuentes saben que en San Salvador, Santa Tecla, La Libertad, Ya no hay lo circuitos, es decir, se va limitando la parte criminal. están viendo Y cómo- por eso en criminología eso se le llama el desplazamiento del delito, ya no tienen dónde fluctuar después. Pero mientras tanto, ¿existe realmente un trabajo articulado entre la PNC, la Fiscalía y los jueces? ¿O se está creando ese trabajo que nunca se ha visto muy claro en el Ha país? mejorado, desde mi percepción ha mejorado mucho. Obviamente, como lo mencioné al inicio de la entrevista, hay que irlo perfeccionando, pues, porque, por ejemplo, el caso de Cifrido Reyes, que le dieron Le avisaron. libertad condicional, a las familiares bajo fianza, Ajá. perdón. Pero también la desinformación tiene mucho que ver. Yo creo que las redes sociales a veces favorecen y desfavorecen. Muchas personas piensan que ellos ya fueron declarados inocentes, No, lo cual yo no es no. cierto. Yo creo que es declararlo, pues. Y si No, es como- seguir su proceso con medidas. Sí, pero con lo de otro tipo de Cifrido, medidas. lo de Cifrido Reyes a uno también lo hace dudar qué Así clase de es. sistema hay, que el hombre se va a Rusia, Pero va a saber a ¿sabe que dónde. es bien curioso? Bien Sí, curioso sí, que los que han sido funcionarios del FMLN son los que han logrado escapar. No le echan mala atención esa. Mauricio Funes, Cifrido Reyes, Tony Saca no. Él sí está condenado, él no se fue, nadie le avisó. Es decir, que... Paco Flores tampoco. Entonces, ¿qué es lo volvemos que a lo no- mismo. Paco Flores se fue y regresó. tiempo y volvió. Pero Bueno, entonces volvemos a la necesidad de una depuración, porque entonces allá adentro Sí. hay alguien que está No, diciendo. y yo Jorge creo que... Nieto ahí está. Jorge Nieto. Sí, sí, la fiscalía, obviamente, se ha detenido fiscales, pues lamentablemente el triste caso se dieron cuenta en Oriente, que aceptó el delito de agresión sexual al menor y lo dejaron libre pues, con cuestión de ajá. utilidad. Sí. Pero parece que lo despidieron, creo, de la fiscalía.
Sí, pero son eso no es casos, un gran castigo. pero son casos emblemáticos en el aspecto que lamentablemente tal vez no se ha llegado a prevenir antes de que suceda algo para lograr una depuración como tal, sino que se ha logrado depurar a estas personas cuando ya han cometido el ilícito. Reactivamente. Pero ¿por qué Exacto. se necesita que ocurra algo tan grave para depurar? Es que es bien complejo, por ejemplo, darle seguimiento de forma individual a las personas de las instituciones públicas no ha de ser tarea tan fácil. Recordemos que en la parte burocrática todo camina bastante lento y yo creo que eso es lo complejo. Por ejemplo, el caso de Sigfrido Reyes decían que en la cuestión de los terrenos también le habían favorecido. Claro. Y si recordemos que ellos tenían en gobierno del FMLN el poder político y lamentablemente el poder político, el poder económico es el poder real y está por encima del poder político. Y en su momento, Sigfrido Reyes y compañía tenían poder económico, pues la capacidad de poder, no estoy diciendo que sea culpable, estamos haciendo una especulación, pudo haber corrompido a estas personas o no, el juicio lo va a corroborar, pero llama la atención que él no esté dando la cara, como lo han hecho otros funcionarios. Inclusive a mí me llama la atención, lo mencioné en otra entrevista, como el exfiscal que está condenado, Luis Martínez, él se entregó a las autoridades y dijo, aquí estoy dando la cara. Salió condenado, es cuestión ya de la fiscalía, pero hay personas que lo han hecho, pero Mauricio Funes, Sigfrido Reyes, totalmente ha sido lo contrario. Luis, pues. hablemos del tema de los pandilleros. Mucho se dice que por estrategia ellos han cambiado su aspecto físico Sí. y que han dejado de tatuarse. Eso no es nuevo. No Sí. es nuevo, pero el punto al que queremos llegar nosotras es que ¿de qué forma se les puede reconocer ahora? Porque antes, obviamente, un tatuaje artístico es un tatuaje Sí, artístico, sí. pero si usted veía los tatuajes que son muy de la gente que Sí. pertenece a las pandillas, pues los reconocí inmediatamente. Sí, hoy es bien complejo, pues en el pasado tal vez inclusive el que andaba tatuado era el que hacía delito común, pues robo, hurto. Hoy sabemos de que su modo vivendi son las extorsiones. Identificarlos es bien difícil. Tenemos hasta exalcaldes presos que estaban vinculados a las pandillas. Tenemos el alcalde de Apopa. Es decir, que después tenemos un antes y un después en las maras y pandillas en la cuestión de inseguridad en el país. Cuando se dio la tregua con el FMLN, eso lo fortaleció políticamente, lo oxigenó mucho su músculo criminal y son datos que lo dio las Naciones Unidas, pues de cómo la mutabilidad que tuvieron en la parte operativa, no solamente parte económica. ¿Por qué? Porque pueden comprar voluntades, ya sea de policías, abogados, jueces, hasta médicos han detenido inclusive en Chalchuapa que colaboraban con estas estructuras. ¿Quién se va a imaginar que al pasar consulta con un médico o buscar un abogado son de estos profesionales que lastimosamente colaboran con las maras y pandillas? En Operación Tecana se detuvieron a 2 abogados que trabajaban 24 horas con ellos. Pero si es tan difícil, ¿qué consejo se le podría dar? O sea, ¿qué tips tendría uno que... cosas ¿Cómo que... identificar? ¿Cómo identificar alertas? Pero para prevenir el delito común. No, más que para prevenir es, o sea, usted está en un lugar donde hay mucha gente. Usted Sí. no puede juzgar a las personas solo por cómo andan vestidos, sí, sí, pero... sí. El lenguaje corporal es un detonante que puede delatar a las personas. Ajá, ¿cómo sería? Por ¿Cómo ejemplo, sería? las miradas, lo que hace el delito común, por ejemplo, el nerviosismo en una persona, ademanes que no son muy comunes, comúnmente ya no se da, pues en la época de nuestros padres creo que asaltaban uno contra uno, hoy sí andan en grupo, pues, por ejemplo, en los autobuses, las personas evitar en todo momento, hoy es difícil tal vez no andar teléfono celular. Mataron a un ingeniero, Sí. ¿fue? Sí, a un ingeniero. Por la laptop. Ese es el detalle. Yo pienso que en cuestiones así hay que minimizar el riesgo. Si yo ando con mi laptop, les pongo un caso concreto. A mí me pasó hace años que se me quedó el carro. 5 de la tarde, la llanta por un lado, no se podía manejar. Lo dejé en un taller, yo andaba mi laptop, pago un taxi. O hoy que está el Uber, está más barato. Es decir, yo prevengo, yo no me voy a ir en el autobús, no por ver de menos a las personas que viajan en el autobús, porque no se trata de eso, sino que por cuestión de prevención. Pero hay personas que no tienen ni para pagar un Uber. Es complejo, yo sé, pero si se va a andar una laptop en un autobús hay que buscar una medida o cómo dejarla en la oficina, es decir, no andarla todos los días. No sé por qué el ingeniero tal vez en ese momento tuvo que ocupar el autobús, pero recordemos que las mochilas que andan computadoras son bien identificables. Pero en este caso habrá sido por el robo o porque él se resistió a entregar. Yo creo que no han vertido mucha información de ello. Ok. Tal puede ser de que él se resistió. Ajá, porque si tú vas en el autobús y te están robando y entregas, ¿por qué lo iban a matar? Sí, lo que pasa es que recordemos que muchas personas, este punto interesante que lo platiquemos, creo que lo hemos mencionado en entrevistas el año pasado con Nos quedan ustedes. ya como 2 minutitos. 2 minutillos. Ajá. Cuando se da un atraco de esta índole, recordemos que el efecto de la adrenalina
que se activa en nuestro cuerpo nos puede jugar una mala pasada. Muchos pueden decir, el ingeniero hubiera entregado fácilmente la mochila, pero recordemos que la adrenalina comienza a segregarse en el cuerpo, a difundirse y nos crea una alerta de autodefensa, y muchas veces de forma involuntaria agredimos al asaltante o al que está realizando el robo, de forma involuntaria, porque como él ha matado a varios. Por eso es importante la respiración, mantener la calma. No es fácil. No es fácil, por eso muchas personas reaccionan de esa forma. O sea, no es que sea una reacción voluntaria de decir yo me voy a defender y le voy a quitar el arma a estas personas, sino que o por un capricho, porque quiero esta computadora, porque le doy más valor al bien material que a mi vida. Sí, muchas veces es una reacción involuntaria que el efecto de la adrenalina lo provoca realmente. Interesante. Siempre hay mucho que hablar con usted, Luis. Sí, gracias. Me gusta mucho siempre muy ilustrativo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero estarlas acompañando en este 2020. Así es. Por supuesto que sí. Checa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Les invitamos a que mantengan Canal 33. A continuación viene el espacio informativo de Teleprensa.